Bienvenidos a su institución educativa privada Colegio Ingeniero SUNY Huaral. Buenos días, mis niños del primer grado de educación primaria. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Hoy nos encontramos, mis niños, martes 3 de noviembre del año 2020. En estos momentos vamos a trabajar el área de personal social. Pues bien, mis niños, en esta área vamos a continuar recordando sobre nuestra historia de Perú. Habíamos hablado de personajes importantes de nuestra historia. ¿Quiénes eran esos personajes importantes de nuestra historia? Nuestros héroes, ¿verdad? Nuestros héroes peruanos. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando sobre nuestros héroes peruanos, parte 2, ¿ya? Vamos a conocer ahora en esta oportunidad sobre nuestros héroes. Pero vamos a recordar primero qué será un héroe. Nosotros habíamos hablado que en nuestro Perú existen héroes civiles y héroes militares, ¿verdad? La semana pasada habíamos hablado sobre los héroes civiles, ¿no? Una de las características principales de los héroes civiles es que no pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿no? Dan la vida por otros, son justicieros y honestos y arriesgan su vida sin temor por nuestra patria. Pero, ¿qué quiere ser un héroe? ¿Qué será ser un héroe? Pues un héroe se le designa este mérito de héroe a la persona admirada por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere de mucho valor. Héroe es aquel hombre o mujer valeroso que destaca por su patriotismo, el amor a su país y ese coraje por defender a su patria. Entonces, nosotros habíamos hablado sobre algunos héroes civiles, ¿verdad? Dentro de esos héroes civiles habíamos mencionado a José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, ¿sí? Micaela Bastidas, quien fue su esposa, y también habíamos hablado sobre José Olaya Balandra. Ellos son considerados héroes civiles. En esta oportunidad vamos a trabajar, ¿sí?, sobre los héroes militares. Y los héroes militares. ¿Y qué querrá decir los héroes militares? Pues bien, los héroes militares es aquel que ha realizado una hazaña extraordinaria y digna de elogio. Una de las características principales de los héroes militares es que pertenecen a las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ellos pertenecen a las Fuerzas Armadas y son personas que están preparados para defender a su patria, en la defensa de su patria, ¿no? Otra de las características principales es que realizan actos heroicos a favor de la justicia, dan la vida por los demás. Dentro de esos personajes importantes, héroes para nosotros considerados nuestro Perú, héroes militares, vamos a hablar sobre algunos de ellos. Vamos a ver de quién vamos a hablar en estos momentos. Vamos a hablar sobre Miguel Grau Seminario. Miguel Grau Seminario. Él nació en Piura el 27 de julio de 1834. Se dice que él fue un marino militar y político peruano, póstumo almirante de la Marina de Guerra durante la Guerra del Pacífico. Comandó el monitor Huáscar y mantuvo a raya a la escuadra chilena durante 6 meses. Pues el almirante Don Miguel Grau Seminario es
el héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú. Durante la guerra contra Chile, detuvo la invasión a nuestro territorio al mando de su grandioso monitor Huáscar. Es conocido también, ¿sí?, como el Caballero de los Mares. Participó en el combate de Angamos, que fue el 8 de octubre de 1879, donde murió al mando del Huáscar defendiendo nuestro territorio. Pues bien, recordemos que a nuestro héroe militar Miguel Grau Seminario, más conocido como el Caballero de los Mares, ¿verdad? También elegido, considerado un héroe militar en nuestro Perú. Vamos a hablar de otro héroe muy importante para nosotros, quien fue Andrés Avelino Cáceres. Él nació en Ayacucho el 4 de febrero de 1833. Se dice que él fue un militar y político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico y fue presidente, sí, fue nuestro presidente constitucional del Perú en 2 ocasiones, ¿sí? En el año 1886 hasta el 1890 y luego nuevamente reelegido como nuestro presidente en el año 1894 a 1895. Él es considerado el patrono del arma de la infantería del ejército peruano. Entonces, es considerado el patrono del arma de la infantería del ejército peruano. También es conocido como el Brujo de los Andes, sí, fue uno de los más destacados jefes de la defensa de Lima. Lucharon en las batallas de San Juan y Miraflores. Lideró la resistencia patriota en la cordillera de los Andes. Pues bien, él fue nuestro presidente 2 veces, sí, elegido presidente constitucional de nuestro Perú. Muy aparte de ser nuestro héroe militar, Andrés Avelino Cáceres Dorregaray. Vamos a hablar aquí también de un héroe militar muy importante. ¿Quién será? Francisco Bolognesi Cervantes. Pues bien, él nació en la ciudad de Lima el 4 de noviembre de 1816. Él fue un militar peruano conocido por su participación en la Guerra del Pacífico con el grado de coronel. Defendió la plaza de Arica enfrentando a las fuerzas chilenas, muy superiores en número y poderío, y tras hacer la promesa de pelear hasta quemar el último cartucho, murió durante la batalla final. Fue declarado patrono del Ejército del Perú el 2 de enero de 1951 y luego elevado al grado de Gran Mariscal del Perú por ley número 25.128 al 30 de noviembre de 1989. Actualmente es considerado un héroe nacional militar de nuestro país. El coronel del ejército, ¿no? Francisco Bolognesi, es el héroe máximo del ejército peruano. Participó en la batalla de Arica combatiendo contra el ejército chileno el 7 de junio de 1880. Su respuesta ante las amenazas de los chilenos fue de la siguiente manera: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré, ¿sí?, hasta quemar el último cartucho. Es uno de nuestros héroes militares peruanos. Ahora aquí vamos a hablar sobre otro héroe militar peruano. Él nació en Iquique el 13 de julio, ¿sí?,
de 1847. Se dice que él fue un empresario minero, fue comerciante, agricultor y militar peruano. Héroe de la Guerra del Pacífico, ascendió en su escalafón militar hasta el grado de coronel y fue jefe de la 8ª División de la Defensa de Arica durante dicha guerra. En la batalla de Arica, el 7 de junio de 1880, estuvo bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi. Pues bien, él luchó contra los chilenos en la batalla de Arica junto a nuestro héroe también, Francisco Bolognesi. Defendió la bandera nacional con honor y gloria, muriendo a balazos en la cima del Morro de Arica. Los chilenos arrojaron su cadáver por el acantilado. Él es uno de nuestros héroes militares, ¿sí? Alfonso Ugarte y Bernal. Ahora, mis niños, vamos a trabajar nuestro libro, ¿sí? Nos vamos a dirigir exactamente hacia la página 64. Bien, vamos a completar este pupiletras que tenemos aquí. En el número 1 nos dice, conocido como el Caballero de los Mares. Ya está completado su nombre, quien es Miguel Grau, ¿verdad? Número 2, máximo héroe del ejército peruano. A ver, es Francisco Bolognesi. Ya, vamos a completar entonces Francisco. Ya completamos entonces Francisco Bolognesi. Ahora número 3 dice, defendió la bandera nacional. Número 3, ¿quién fue? Nuestro héroe Alfonso Ugarte. Completamos entonces aquí Alfonso Ugarte. Y por último tenemos en el número 4, nos dice, lideró la resistencia en la cordillera de los Andes. ¿Quién fue? Andrés Avelino Cáceres. Número 4, vamos a completar, a ver. Listo, pasamos a la siguiente página. Ahora nos dice, marca la respuesta correcta. Murió al mando del Huáscar en el combate de Angamos. ¿Quién fue? Don José de San Martín, Miguel Grau Seminario, Francisco Bolognesi. Ajá, Miguel Grau Seminario, ¿verdad? Participó en la batalla de Arica y peleó hasta quemar el último cartucho. Miguel Grau, Cristóbal Colón o Francisco Bolognesi. Fue nuestro héroe militar Francisco Bolognesi. Pregunta número 7 nos dice, Andrés Avelino Cáceres lideró la resistencia patriota en la Océano Pacífico, Cordillera de los Andes, Morro Solar. La alternativa es Cordillera de los Andes, es la alternativa correcta. Ahora la pregunta número 8 nos dice, escribe verdadero o falso según corresponda. Los héroes militares entregaron su vida defendiendo nuestra patria. Verdadero. ¿Francisco Bolognesi es un héroe civil? No, Francisco Bolognesi es un héroe pero militar. ¿Por qué la diferencia entre héroe civil o militar? Pues recordemos, mis niños, que los héroes militares son quienes sirven o prestan sus servicios a las fuerzas armadas, a diferencia de los héroes civiles, quienes no pertenecen a las fuerzas armadas. Por lo tanto, esta alternativa es falso. Miguel Grau es conocido como el Caballero de los Mares. Sí, verdadero, verdadero.
Pues bien, mis niños, hemos podido conocer un poquito más de nuestra historia, nuestros personajes importantes, ¿sí? Héroes. En esta oportunidad hemos trabajado más lo que son los héroes militares de nuestro país.